Muy bien, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Espero que estén pasando un buen tiempo allí en sus hogares, en sus casas, junto con sus familiares y que estén teniendo tiempo en la palabra del Señor y también en la oración, hermanos. Sabemos que estamos en un tiempo complicado, difícil. Estamos orando para que el Señor permita que podamos volvernos a reunir y estar aquí en la iglesia. Sin duda alguna, yo sé que cuando el Señor lo permita y podamos volver, vamos a tener que hacer algunas cosas que no se hacían antes. Entonces, estemos orando, hermanos queridos. Dios permita que por su gracia, por su bondad y por su misericordia podamos al menos empezar a volvernos a congregar. Yo sé que hay muchos hermanos que me han dicho, pastor, ¿cuándo? Y pues estamos orando porque el gobierno pueda dar el aval para empezar y poder tener nuestras reuniones, mis queridos hermanos. Ya estaremos hablando de esto más adelante. Bien, esta mañana quiero compartirles una porción de la palabra de Dios que encontramos en la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 2. Vamos a reflexionar acerca de un tema que muchas veces no lo asumimos, que muchas veces no lo queremos comprender o muchas veces lo evadimos como cristianos y tiene que ser con la obediencia. Somos obedientes al llamar del Señor, somos obedientes a su palabra. Queremos que creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere, estamos siguiendo conforme a su voluntad, o quizás más bien tendremos que reflexionar que no estamos a tono con Él, que no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, que estamos quizás administrando nuestras propias vidas nosotros mismos, no le hemos dejado a Él, a su Espíritu Santo, el guiarnos, el controlarnos, el llevarnos paso a paso, ¿verdad? Vamos a leer estos versículos del capítulo 2 de Primera de Juan que dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso es algo que tenemos que tener claro, hermanos. Eso es algo que tenemos que tener cierto. Vamos a orar, pidamos al Señor que nos dé esa sabiduría de entender su palabra y de poder reflexionar en estos momentos referente a lo que ella nos quiere decir. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias a ti por permitirnos poder abrir una vez más tu palabra, en la cual sin duda alguna, Padre, hallamos la luz de la esperanza, hallamos refrigerio a nuestras almas, hallamos la dulzura a nuestro interior, Señor, porque tus palabras son de vida y de vida eterna. Permítenos en estos momentos poder, Padre, prestarle atención y poder reflexionar en lo que estos versículos de Primera de Juan nos enseñan. Permítenos, Señor, asumir que muchas veces quizás no estamos haciendo lo que tú quieres, sino quizás desviados por otros caminos o otros rumbos. Perdónanos. Permite que en estos momentos tu Espíritu Santo, nuestro consolador, pero también nuestro Maestro, nos pueda guiar a la verdad de tu palabra. Darnos ese discernimiento, por favor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, quizás tendremos que pensar en lo que aconteció desde el principio, ¿verdad?
recordar lo que Dios determinó para el hombre. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les puso unos parámetros los cuales el hombre tenía que asumir y obedecerle al Señor. Eso es algo que nosotros quizás podemos comprender, que quizás nosotros podemos entender, que Dios dispuso así desde un comienzo, cuando dejó al hombre en el huerto, dio una orden y el hombre no la cumplió, el hombre rompió ese mandato y no aceptó, eh, pecó contra Dios, desobedeció lo que su creador le había demandado. Y quizás esa es nuestra problemática todavía hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, hermano, año 2020. Quizás tenemos la misma dificultad, la misma dureza en nuestro corazón para entender a Dios, para comprender lo que su palabra nos enseña. Quizás tú y yo hemos escuchado muchas enseñanzas que han tocado fibras de nuestra vida que no están a tono con el Señor, que están en discrepancia con Él y que no estamos obedeciendo lo que Él nos demanda, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos una dificultad en nuestra relación con Él, encontramos un choque con nuestro Padre Celestial porque no estamos obedeciendo. Cuán incómodo es, hermano, cuando nosotros queremos ver a nuestros hijos obedientes, ya, y no lo son. Es un choque muy duro. Porque tendremos que tomar la vara de la disciplina y amonestarles para que escuchen y entiendan. Y quizás nuestro Padre Celestial lo hizo mucho y lo vemos a través del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que escuchó la voz de Dios a través de sus profetas, que la oyó y Dios se manifestó a ellos casi directamente, pero el pueblo de Israel fue muy rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Por eso usted y yo sabemos cómo terminaron mal, terminaron siendo cautivos, terminaron en una deportación, en dos deportaciones, perdón. Primero, año 722, las 10 tribus del norte fueron cautivas por el imperio asírico y 100 años después, en el año 586 más o menos, el imperio babilónico vino y se llevó las dos tribus del sur. ¿Por qué? ¿Por qué? Por desobediencia, porque no atendieron a los profetas, porque no escucharon la voz de Dios que les habló. Pero sabe una cosa, hermanos, nosotros como iglesia quizás estamos en las mismas. Quizás estamos en desobediencia. No sé, el Señor mandó este tiempo de dificultad, este tiempo de retenernos en casa para quizás nosotros analicemos también nuestra vida, cómo está con el Señor. Usted ya se ha confrontado en la intimidad allí con el Señor. Usted ha pasado tiempo realmente de calidad ahora que lo ha tenido allí en su casa con el Señor. Ha investigado, se ha preguntado, se ha cuestionado, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Mi vida va conforme lo que Dios desea? O quizás usted esté pensando, no, pastor, quizás estoy equivocado, equivocada, no he hecho conforme lo que Dios ha demandado. No he sido esa persona obediente a la palabra, no he sido esa persona obediente al llamar del Señor y por ende pues no hay paz, no hay tranquilidad, no hay esa comunión perfecta con el Señor. Bien, vamos a ver en estos momentos lo que el capítulo 2, versículo 3 nos dice allí, dice 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. O sea, si estamos creyendo en Él, algo que debe ser una forma de repercutir en nuestras vidas, digámoslo así, hermanos, es que nosotros estamos obedeciendo, sujetos y creyéndole a Dios lo que nos dice. Vamos a ver en tres áreas, como primer aspecto, tres áreas que son tres preguntas vitales referente a la obediencia, ¿ya? Referente a la obediencia. La primera pregunta es ¿qué?
qué, ¿ya? El qué. La segunda pregunta sería el cómo y la tercera pregunta el por qué, ¿no? ¿Qué, cómo y por qué? El qué tiene que involucrar allí dos aspectos. El que involucra, hacemos la voluntad de Dios de corazón, estamos realmente atendiendo lo que la palabra de Dios enseña y estamos atendiendo la palabra de Dios, estamos creyendo y sujetándonos a su voluntad, lo que Él dice allí, le creemos y decimos, hombre, caramba, Dios tiene razón, su palabra realmente es verdadera. Entonces voy a asumir mi actitud de obediencia y sumisión a la palabra de Dios y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto, mi querido hermano y hermana, que en eso chocamos mucho? Porque no hacemos la voluntad de Dios en muchas partes o facetas de nuestra vida, nos desviamos, cogemos el camino inequívoco y la gracia y la misericordia de Dios como Padre que nos ama tiene que coger la varita de la corrección y enderezarnos, enderezarnos. Gracias a eso que nos ha ayudado a caminar rectamente, ¿verdad? Y andar en sus caminos. Pero somos duros para hacer la voluntad de Dios de corazón, la voluntad de Dios que debe de ser un recíproco al amor maravilloso y a la misericordia que Él nos ha tenido, ¿ya? Entonces, el qué es, hacemos la voluntad de Dios. Usted la está haciendo, mi querido hermano y hermana, mi querido joven que me está viendo y escuchando en estos momentos. Usted está haciendo la voluntad de Dios. En este tiempo que ha pasado ya casi 3 meses sin poder estar juntos en la iglesia, ha estado aprendiendo la palabra de Dios. Dios, esa es su voluntad, que estemos en la palabra, que nos edifiquemos. ¿Ha estado orando? Esa es la voluntad de Dios. ¿Ha estado ayudando a otros con amor? Esa es la voluntad de Dios. ¿Ha edificado la vida de otros? Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces lo desapercibimos, ¿verdad? No es, escúcheme lo que no es la voluntad de Dios, no es servir a Dios bajo nuestro criterio. Ya no voy a servir a Dios, pero conforme yo quiero y a mi manera. No es así, hermano. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere completa sumisión y que hagamos las cosas conforme a su voluntad. No es que sí, yo lo quiero hacer, pero lo voy a hacer a mi manera, conforme yo lo quiero. No, voy a salirme de los parámetros de Dios y lo voy a hacer como yo pienso. No, hermano, tiene que ser sujeto a la voluntad de Dios, porque así tendrá éxito mi vida. Cuando yo me desvío de la voluntad de Dios, termino mal, llego al lugar equivocado y vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces tampoco es nuestro criterio de austeridad, de yo hacerlo por que otros me aplaudan o porque otros eh, me vean. No, hermano, yo lo hago en sujeción, en amor a Dios, humillado delante de Él. Si usted mira la palabra de Dios, usted va a encontrar hombres que calladamente hicieron lo que Dios demandó y quizás no están tan registrados en los albores de la Biblia, como Bernabé, como Esteban, como hombres que hicieron muchas cosas para Dios y sus nombres no están por encima, pero fueron hombres que se sujetaron en obediencia y obedecieron al mandato que nuestro Padre Celestial les demandó e hicieron la voluntad de Dios, ¿ya? Y tampoco es el legalismo. La voluntad de Dios no aplica el legalismo, limitarnos en que tiene que ser como está aquí y yo lo voy a hacer así, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto en el ejemplo que tenemos en el Señor, Él fue sujeto a su Padre, ¿verdad? Y Él pudo haber hecho muchas cosas si hubiera aplicado la ley conforme a lo que demandaba. Recuerde con la mujer adúltera, cuando llegó allí porque la iban a apedrear, porque la habían encontrado en el acto mismo de adulterio y la ley decía que debía de ser apedreada. Eso decía la ley y así tendría que ser.
Pero llegan estos hombres a confrontar al Maestro, al Señor, al Hijo de Dios, y el Señor los confronta en el legalismo. A veces somos muy dados a juzgar, a criticar, a señalar, pero nunca a mirar nuestro corazón y a sentir amor por aquellos que están quizás en dificultad o en necesidad y necesitan una ayuda. El Señor lo hizo, no solo con la mujer ramera, con la mujer samaritana, con el ciego Bartimeo, con muchos otros lo hizo el Señor, expresando su amor antes que el juicio, la misericordia antes que el juicio. ¿Ya? Y eso lo vemos. Entonces, el que, mis amados hermanos, es que hagamos la voluntad de Dios de corazón, humillados delante de Él, que podamos rendir nuestras vidas a Él de corazón. Bien, el por qué, viene lo segundo, el por qué. El por qué, porque el amor de Dios es confiable y su amor se ha derramado en nosotros, ¿cierto? ¿Has sentido que el amor de Dios ha cubierto tu vida? Yo creo que sí. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, se entregó por amor y en su amor derramó su sangre para redimirnos, ¿ya? Y eso es el amor de Dios también porque comprueba su amor con el sacrificio y fue la demanda del Padre. Dios lo demandaba así, un sacrificio de amor. Y el Hijo de Dios lo hizo. Por eso Cristo se sujetó a la voluntad de su Padre. Siempre estuvo sujeto hasta la muerte y la muerte vergonzosa de cruz. Por eso una de sus palabras que exclamó en la cruz, cuando estaba cargando tu pecado y mi pecado por amor y por la gracia y la misericordia del Padre, la exclamación fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento la comunión del Hijo y el Padre se rompió porque nos amó, porque estaba permitiendo que su Hijo pagara en esa cruz cruenta mi pecado y tu pecado, mi maldad y tu maldad. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. El Señor es genial. Por eso, ¿cómo no obedecer lo que nos demanda? Es para nuestro beneficio, es para nuestra estabilidad espiritual, es para que crezcamos, es para que le conozcamos más, es para que sujetos a su voluntad podamos vivir vidas realmente de victoria. El cómo, bueno, en el cómo vamos a encontrar 4 pasos. El cómo, el primer paso es conocer los mandamientos de Dios. ¿Ya? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora no estamos hablando de la legalidad de todo esto, ¿no? Sí obedecer lo que Dios demanda, lo que Dios quiere. Conocer los mandamientos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, creo que tú lo conoces y lo puedes decir de memoria junto conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, sujetos en obediencia a la palabra de Dios, a los mandatos que Él nos ha dejado allí en su palabra. El segundo paso del cómo es confiar en el poder de Dios para obedecer. Tenemos que aprender a confiar en que Él nos va a ayudar y nos va a llevar sujetos a eso, a la obediencia. Ya Filipenses 4:13 que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar el poder para llevarnos a la obediencia. Y también Hechos 1:8 dice el Señor hablando a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el propósito de Dios en cuanto a su voluntad, de que le conozcamos y de que nos sujetemos en obediencia a su palabra para hacer su voluntad. Bien.
El tercer paso es tener la actitud correcta. Debemos de tener una actitud correcta. Deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Salmo 48. Deleitarnos, gozarnos. Es que lo que hacer la voluntad de Dios me da gozo, me da alegría, me da paz. Oh, hermano querido, eso es algo maravilloso cuando andamos en la voluntad de Dios y la paz que podemos tener, el sosiego tan tremendo. Qué maravilloso es, ¿ya? Hacerlo con cuidado. Deuteronomio 26:16. Tenemos que hacerlo bien, bien, un sumo cuidado. Lo que Dios nos ha demandado, Dios te ha mandado a dar testimonio. Hágalo excelente, con cuidado. Muestre la verdad, muestre lo que Dios ha determinado. Y el tercer punto allí de este paso es ser sincero. Lucas 8:15 nos dice que haya honestidad, que nosotros mostremos con franqueza la obra magna que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro interior. Y eso debe de salir a relucir al exterior, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de cohabitar con otras personas, de vivir allí en familia, ahora en estos tiempos tan complicados que se han vivido de pandemia, donde las noticias en cada uno de los canales es que ha habido mucho problema familiar, mucha violencia intrafamiliar. Bueno, cuán bueno es que nosotros aprendamos a tener la actitud correcta de sujetarnos a la voluntad de Dios en obediencia a su palabra, practicándolo. Es allí donde tenemos que llevarlo a la práctica. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos demostrarlo, debemos de manifestarlo, ¿verdad? Y el cuarto paso, el último paso del cómo es aprender a enfrentarse con la tentación. ¿Sabe una cosa, mi querido hermano y hermana en Cristo? Satanás no va a querer que tú y yo sigamos la voluntad de Dios en ninguna manera y va a poner obstáculo tras obstáculo, traba tras traba para hacernos desviar y caer. Dice el Señor amonestándonos en cuanto a esto, nos lo dice a través del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5 y el versículo 8, que el diablo anda alrededor de nosotros como un león rugiente buscando a quien devorar. Y mi querido hermano, si tú y yo le damos la oportunidad, él se va a salir con la suya. Eso fue lo que hizo con Eva, estuvo allí rodeándola, y Eva le dio la oportunidad y cayó, desobedeció, no atendió lo que Dios le había demandado, se dejó engañar. No nos dejemos engañar por las mentiras del enemigo. No nos dejemos engañar por las sutilezas que él utiliza para atraer nuestra atención. Permanezcamos firmes, hermano, permanezcamos con un criterio correcto para obedecer al Señor. Permitámosle al Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos dé la sabiduría de asumir y entender, discerniendo bien su palabra, sujetos a lo que a través de las Escrituras nuestro Padre Celestial nos ha manifestado para que nosotros podamos comprender bien. Yo no sé cómo estamos, hermano, cómo está tu vida en la obediencia para con Dios. Quizás has reflexionado en este tiempo, quizás has tenido problemas. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad también de poder aconsejar a algunos en este tiempo en su dificultad, en su relacionamiento con Dios, y ha sido de gozo poder ver a personas rendirse al Señor y decir, pastor, realmente he estado equivocado, equivocada, no estaba haciendo lo correcto, estaba en un rumbo errado, pero a través de este tiempo y de estas pruebas el Señor nos ha dado la sabiduría de buscarlo a Él correctamente y hacer lo que Él demanda. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y espero que cada uno de nosotros podamos confrontarnos delante del Señor, pidiéndole sabiduría que nos ayude a tener muy en cuenta lo que es la obediencia. Yo no puedo decir que amo a Dios y que creo en Él, pero no le obedezco.
Yo no puedo decir que amo a Dios y que creo en Él y que Él es mi Salvador, pero ando en un rumbo equivocado, ignorando las Escrituras, no haciendo caso de lo que dice la palabra de Dios y de las amonestaciones y exhortaciones que la palabra de Dios tiene. No lo creo, hermano querido y hermana querida. Necesitamos mirar realmente lo que el Señor nos dice. Y vuelvo a repetir el versículo que leímos, Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Y después dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, el ejemplo de nuestro Salvador. Debemos caminar como él caminó. Por eso Pablo le dijo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros ese sentir. Él se sujetó a la voluntad de su Padre. Sujetémonos a la voluntad de nuestro Padre y practiquemos lo que el Señor nos ha enseñado. Que nuestra oración sea, mis queridos hermanos, Padre, ayúdame a obedecer. Enséñame a obedecerte, a hacer lo que tú quieres. Humilla mi vida para que yo lo haga, Señor, si es necesario, para que yo entienda que debo seguir tus pisadas y caminar a la luz de tu palabra. Dios permita que esta enseñanza, mis queridos hermanos, en el día de hoy sea beneficiosa a nuestra vida interior y nos ayude a reflexionar y a percibir lo maravilloso que es conocerle a Él como nuestro Padre Celestial, pero sujetos en obediencia. Terminemos con una palabra de oración. Nuestro soberano Dios, en esta mañana queremos terminar agradecidos contigo por tu palabra, la cual sin duda alguna nos da ese ánimo, esa esperanza para poder vivir cada día nuestra vida, Señor. Perdónanos porque quizás no hemos andado conforme a tus designios, no hemos hecho conforme a tu voluntad, hemos quizás andado equivocadamente, erradamente, quizás siguiendo las tendencias de nuestro corazón, de nuestro interior, que no es a veces bueno, nuestros pensamientos necios, de nuestros deseos mundanos o qué sé yo, Señor, que a veces el mundo trae para avasallar o quizás permitiendo al enemigo distraernos, desviarnos. Perdónanos, Padre, perdónanos y permite que podamos, como tus hijos, ser obedientes a tu llamar, a tu palabra y seguirla, Señor, para que tú seas glorificado y para que nosotros podamos tener paz, gozo en nuestro interior. Te lo agradecemos. Muchas gracias por este tiempo que podemos pasar y meditar en lo que tu palabra nos dice. Tu nombre sea alabado y sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano y hermana en Cristo, el Señor me les bendiga muy ricamente. Que pasen un feliz día, que puedan meditar y por favor sigan orando para que este tiempo de pandemia, de estar todos sin podernos congregar, pase pronto y pronto estemos viéndonos las caras aquí en la iglesia. El Señor así lo admita y lo permita. Eso es nuestra oración. Un saludo muy fraternal de toda la familia pastoral. El Señor me les bendiga.